82, haciendo el servicio militar obligatorio, me tocó como destino el crucero General Belgrano, donde el submarino inglés nos atacó y donde fuimos hundidos por este submarino, donde de los 649 soldados caídos en Malvinas, 323 pertenecen al crucero, que es la mayor golpe que dio en la guerra de Malvinas. Y acá en este momento estamos frente al monumento de los caídos que corresponden al departamento General Obligado, en la provincia norte de la provincia de Santa Fe, donde justamente están los nombres de ellos, que eran mis compañeros, amigos, que estábamos haciendo el servicio militar juntos en el crucero Belgrano, que ya teníamos casi 7 meses siendo parte de la dotación del crucero. Es triste porque vos pensás que los que quedaron en el crucero General Belgrano no tienen una tumba, no tienen una lápida donde sus familiares puedan llevarle una flor. Entonces el único lugar que tienen es los lugares donde están sus nombres, como para venir y recordarlos porque son parte de su familia, y en este caso son nuestros compañeros, lo que estamos compartiendo, una parte de nuestra vida, que en ese momento por una ley hacíamos el servicio militar obligatorio y nos sucedió esta tragedia donde parte de nuestros compañeros han quedado para siempre en un mar frío, donde, como decía, los familiares, sus reconocimientos son venir a estos lugares para poder ver que están presentes. Si empezamos por lo que es popa, que es la parte trasera del crucero, la grúa, que es para levantar objetos pesados desde abajo, desde tierra o desde el mar. Acá estaba lo que era el hangar, donde teníamos un helicóptero. En esta zona, que ahora está, en esta figura está como sumergida, es la parte donde pegó el primer torpedo, que es el que más daño ha hecho y es el que por el cual no se lo pudo mantener a flote. Después está toda la sobreestructura, que es la parte del puente, de control de comunicaciones, todo lo que es radares. Acá, en esta parte, como está hundido, ya no se ven, son las torres de 6 pulgadas de cañones, que sí al frente se las ve, que están las torres de 6 pulgadas, donde yo hacía guardia y cubría guardia en una de estas torres. Y el torpedo, el segundo torpedo, donde pegó en proa, donde le cortó más o menos como 15 metros. En la historia mía particular es que yo dormía, se llama sollado, yo dormía en esta zona donde reventó el primer torpedo y yo estaba yendo a la mitad del buque a tomar guardia a proa, donde reventó el segundo torpedo. Entonces la vida es como que me decía, no es tu hora todavía, y por eso me agarró en mitad de camino. Cuando yo digo es como que no era mi hora, no solamente por el lugar que yo ocupé en el crucero en ese momento de los impactos, sino porque en mí nunca se me pasó por la cabeza que yo podía morir ahí. O sea, no sé si la adrenalina que nos provocó semejante cimbronazo ha hecho que nosotros fuéramos tan estrictos en lo que teníamos practicado y nos habían enseñado, en cumplir cada una de las órdenes, donde a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo podía haber quedado ahí. A pesar de que hoy en día, uno tomando noción de los hechos,
y tomando la dimensión real de lo que nos pasó, estábamos en 3 minutos de diferencia entre la vida y la muerte. Porque yo estuve 36 horas de naufragio. Y las 36 horas peleamos con las olas. Y las 36 horas, por eso digo, hoy en día no tomamos real dimensión, porque esas 36 horas sabíamos que si una ola nos daba vuelta, ese era nuestro último momento de poder hacer algo, porque automáticamente el mar nos congelaba y era imposible dar vuelta a la balsa porque no nos daba el tiempo, porque ya no teníamos un paro cardíaco por shock de frío. Acá hay dos hechos en la misma operación. Una es verme salvado de las explosiones, que fueron terribles, porque vos pensás que el crucero iba navegando y la primera explosión lo sacó del agua casi, lo levantó, y el crucero tenía 13.000 toneladas. Ese hecho de haber zafado, hablando en vulgar, diríamos, haber zafado de esas dos explosiones, fue un hecho fortuito inmenso. Pero de ahí viene el otro, que fue el naufragio en sí, que fue la lucha con las olas, que en el caso mío fueron 36. Porque no es que uno decía, bueno, ahora estoy en una balsa y se terminó. No, ahí empezó todo. Ahí empezó el verdadero naufragio, porque en ese naufragio había que estar peleando con las olas cada minuto, cada momento, porque era el oído puesto a su máxima expresión en escuchar cuando se arrollaba una ola. Y en la balsa nuestra éramos 17, y esos 17 era el oído escuchando ese murmullo. Cuando se daba ese murmullo, que la ola se venía acrecentando el murmullo y pegaba el baldazo a la ola, los 17 teníamos que estar en contra de la ola para provocar un hecho que la balsa no haga vuelta de campana, sino que se deslice como si sería una tabla de surf. Entonces, eso nos ha pasado las 36 horas y eso es lo que hoy podemos contarla, porque la balsa que se daba vuelta eran 3 minutos de supervivencia que le quedaba a los que se caían al agua. La teoría te prepara para un posible hecho. Nosotros teníamos mucha teoría, pero la Argentina nunca estuvo en guerra. En nuestra historia, desde 1800 para acá, no tuvimos acciones de guerra donde estamos involucrados, así como nos tocó en el 82. Entonces, la teoría te dice una cosa, pero la práctica, el hecho en sí de lo que nos tocó, supera todo hecho teórico. Porque por ahí te dicen que el naufragio sí está bien, pero nunca nos contaron del naufragio en un mar austral, con vientos de 100 kilómetros por hora, con olas de 8 metros de promedio, con aguas con 3 grados de temperatura, con sensaciones térmicas de 8 bajo cero. Y una cosa, por más que te lo digan, que puede pasar en la teoría, pero la teoría es en una habitación con las condiciones cómodas, pero adentro de una balsa, en esas circunstancias, no hay teoría que te explique, no hay teoría. Es imposible que lo puedan explicar, tenés que vivirlo, tenés que estar ahí. Nosotros, cuando estaba en el conflicto, después de haber zarpado, que zarpamos alrededor del 15 de abril, nosotros vinimos a hacer maniobras a Tierra del Fuego, lo que es en Ushuaia. Y de ahí vinimos y estuvimos anclados acá en Isla de los Estados, esperando órdenes del Estado Mayor para ver qué hacer. Y entonces, desde acá
vino la orden que había que ir hasta contra Malvinas a impedir un posible desembarco de la flota inglesa. Entonces, ese día primero a la madrugada, a la noche, que estuvimos hasta cerquita de las Islas Malvinas, según los datos que nos han hecho, y es de donde ahí, después que vino la contraorden porque se había abortado esa operación, entramos a salir, y que es donde salimos desde la zona de exclusión y ya estábamos en esta zona, donde los dos destructores estaban en posición de protección hacia el crucero, pensando de que el ataque podía venir de acá. Entonces, como los destructores tenían detección de submarino y el crucero no, estaba como detrás como para protegerlo. Pero el submarino, la tecnología que tenía era mucho mayor a la tecnología de nuestros buques, nos estuvo siguiendo y nos atacó igual, porque sus torpedos, desde donde nos disparó, por eso, y es donde pegó uno acá, el primero fue en popa y el segundo fue acá donde cortó la proa. Ese es el que más daño ha sido que es el que ha hecho que no se lo haya podido dejar a flote, y en 40 minutos tuvimos que decirle por última vez adiós a nuestro querido crucero General Belgrano. Este mapa es la presentación de lo que es nuestro sur argentino, muestra más o menos lo que es el sur de nuestro país, con la ubicación de las Islas Malvinas y el punto donde fue atacado el crucero General Belgrano, ubicándolo en un lugar donde de ese lugar del ataque, como yo decía, teníamos vientos de 100 kilómetros por hora que nos iban llevando hacia el sur todavía. Por eso en la búsqueda casi no nos encuentran. No nos encuentran porque si estaba en este punto, el viento nos llevaba hacia el sur antártico. Entonces, ese viento nos llevó tan lejos que fueron 100 kilómetros en las 36 horas, donde el avión de reconocimiento casi se queda sin combustible, y por suerte, en el último momento que ya tenían que dar la vuelta, ven una balsa y eso le da el punto como para poder dar que en esa posición estaban, y ahí donde dirigieron el rescate. Para que vean que el viento que había en 36 horas, no, menos, porque en 36 horas me rescataron a mí, pero nos ubicaron en 100 kilómetros, lo hicieron en 24 horas. Esa es la velocidad del viento, y al haber olas tan grandes, por eso se rompían la ola y arrollaba, y ese fue el gran problema que tuvimos para poder mantenernos a flote. Tener que desactivar las balsas que están en todo el costado del buque, tirarlas al agua, previamente atarlas al buque para que no se te vayan, hacer la acción de que se infle la balsa y tomar la decisión de dejar el crucero para meterte adentro de esa balsa salvavidas. En este caso fui en mi balsa, en la que me correspondía a mí, que estaba en la otra banda. Fui el primero en tirarme, nadie se animaba a tirarse porque la ola eran terribles, y me puse contento porque logré pararme en la coraza que tenía el crucero al costado. Esperé el momento justo que la balsa esté en una posición donde yo me podía meter adentro, y me tiré quedé sequito adentro de la balsa. Entonces dije, bueno, con el frío es muy importante estar seco. Pero ¿qué pasó? El crucero se iba hundiendo muy rápido. En un momento ya se empezaba a ver la quilla, que es la parte de abajo del crucero, y las olas hacían un contrarrebote y la balsa hacía un vaivén entre que la soga que los acercaba al crucero y que la alejaba la ola, que pegaba contra el crucero. Entonces, ahí es donde empezaron los que se empezaban a tirar en ese vaivén. Por la distancia que había desde cubierta principal al bote salvavidas, le erraban.
le erraban, y ahí donde empezamos a tener que rescatar con un suboficial segundo a los que caían al agua. Y ahí donde nos empezamos a dar cuenta de lo frío que estaba el agua, porque los soldados se caían, nadaban hasta la balsa y cuando querían subir ya no perdían la fuerza. Entonces quedaban como colgados así a la balsa, pero no tenían la fuerza como para entrar. Y eso que tenían los elementos como para poder trepar. Entonces, ¿qué hacíamos con el suboficial? Agarrarlos de los hombros y adentro. En eso, que las olas pegaban y rebotaban, es donde ahí nos mojamos todos. Eso eran baldes de hielo que entraban por así cuando uno te pone hielo de acá atrás y vos sentís ese escalofrío, bueno, eso, pero baldazos de agua. Y cada uno que rescatábamos, algunos se tiraban arriba del techo y entraban, y no, porque le pegaban a la balsa, pero los que le erraban había que rescatarlo. Y la mitad más o menos de mi balsa se los rescató junto con un suboficial segundo. Digo que teníamos una preparación y un agradecimiento que le teníamos que hacer al comandante Víctor Elías Bonzo, porque los zafarranchos que se dice son las alarmas, falsas alarmas para práctica, para prepararnos para lo peor, era tal extremo que nos cortaban la luz y teníamos que salir en la oscuridad. Bueno, eso ha hecho que nos salvaron mucho, porque vos hablas de sonidos. Es inexplicable el sonido de una bomba ahí adentro, el destrozo que provoca, la expansión, los vidrios, el olor, el humo, el sentir que parece que hay fuego, el ruido del agua que ya empieza a correr por los pasillos. Es imposible describirlo si no estás en ese lugar, con los olores, con la explosión en sí. Los olores eran una mezcla entre humo, ese olor a petróleo, olor a quemado plástico, era una mezcla de algo que todo te daba que era gravísimo lo que había pasado, que en su primer momento pareció, como decían, no, capaz que reventaron las calderas, pero cuando vimos la realidad de esos olores, de esos susurros en la oscuridad de gente que pedía auxilio, que estaba tratando de salir, es terrible, esa es la parte más difícil, hasta que que terminó todo eso, después de la explosión, es nada más que escuchar voces de gente que daba órdenes, megáfono, porque como nos cortó la luz, quedamos totalmente sin energía eléctrica, entonces bajó un suboficial y con megáfono dando las órdenes. Primero, a cubrir ciertos puestos para protegernos de que posibles incendios. En este caso nosotros teníamos a cargo todo el combustible del helicóptero, y mientras se iba hundiendo el crucero, nosotros tratando de desprender las bandas para poder tirar esos 20 tambores de combustible, que si eso llegaba a arder, era una bomba atómica, bueno, 20 tambores de combustible del helicóptero. Y bueno, mientras el crucero se iba hundiendo, nosotros estábamos haciendo esa maniobra, donde ya a lo último el agua daba a la cubierta principal, donde estábamos tirando los tambores. Y donde ahí se terminó esa operación, nos dieron la orden de ocupar puestos de abandono y dieron la orden de tirar los botes al agua, y es una maniobra porque había que bajarlo desde el lugar que estaba el bote, que es bastante pesadito, que es como un tambor de 200 litros, que es una carcasa donde está adentro protegido el coso, es hacer la acción de atar primero la soguita, que sería cabo en términos marineros, al buque, tirarlos al agua, cobrar esa soga, que yo hice esa operación, hasta poder inflarlo, y de ahí tomar la decisión de bajar. Me tocó bajar en la banda donde el agua quedaba lejos. Entonces, de una lancha de desembarco tomamos todos
las sogas, cabos, en términos marineros como digo, para poder deslizarnos como escalando hacia abajo una montaña, para poder llegar a la coraza y de ahí bajarnos a nuestro bote salvavidas. Esa acción se tuvo que hacer y parecen tiempos que fueron interminables, pero vos pensás que el crucero se hundió en 40 minutos. Y si estamos hablando que nos costó trabajo salir hasta la superficie, hasta la cubierta principal, de ahí tirar todos los tambores de combustible, pasar a ocupar el puesto de abandono, hacer la acción de tirar la balsa al coso y después recién en 40 minutos, parece que eso fue algo que no costó, pero fue tan cronometrado los movimientos que gracias a Dios lo pudimos hacer. Por eso estoy acá con la suerte, en el caso mío, de poder contarlo, y estamos en un lugar donde lamentablemente nuestros compañeros, como están puestos acá en su memoria como caballero, por eso estamos en un lugar donde recordamos a esas personas, compañeros, que son como Caballero, que era de Román, como Gómez, Alcides, que era mi compañero de todos los días, que era de la zona de Vera, Macín Félix, de Villocampo, Casali de Las Toscas, Meca, que estuvo de paso por Avellaneda y después justo le tocó el servicio militar, y Ocampo de esta zona también, que son los que no tuvieron la misma suerte que yo tuve, y de poder venir, que los familiares los estaban esperando y nunca llegaron, y son los que no pueden tener una tumba a sus familiares donde poder ponerle una flor. Las avispas. Hay avispas cachuí. Si vamos a hacer recuerdos de lo que era la niñez, las avispas eran parte de las que teníamos que a veces esquivar, porque la avispa Tengo una anécdota a la cual pasaron creo que más de 30 años que me costó el tiempo en encontrar al último rescatado de mi balsa, que es Ricardo Arrigoni, de Bragado, provincia de Buenos Aires. Bueno, el hecho es que en ese momento del desembarco, donde estábamos ya todos adentro, excepto, comúnmente ahora le dicen Richard, estaba parado en la coraza y estaba bloqueado, sin acción, y junto con el suboficial diciéndole todo lo que se te puede ocurrir a una persona en una desesperación para que se tirara, porque se nos hundía el crucero, y el tipo no reaccionaba, hasta que se dejó caer. Lo rescatamos, pero en eso hubo una acción que el suboficial lo quería dejar porque quería salvar los que estábamos y no por uno. Yo le quité la navaja y no permití que se corte ese cabo, porque ese que estaba ahí era mi compañero, eran de mi división, y gracias a eso se salvó, pero no sabía de dónde era porque era soldado nuevo. Y muchos años tardé hasta que fui hilvanando en un encuentro que tuvimos en Punta Alta, la dotación. Agarré la punta del ovillo, como quien dice, y empecé a hilvanar de dónde era, hasta que lo encontré y tuvimos un encuentro muy lindo, porque el encuentro daba en por qué le había pasado por esa situación. Entonces él me comentó que en la explosión, o sea, él se desmayó, o sea, el golpe lo desmayó y le hicieron supervivencia, lo reanimaron, lo sacaron afuera y logró bajarse hasta ahí, pero estaba choqueado.
Y bueno, ese encuentro fue maravilloso porque se reúne algo que no decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pero bueno, gracias a Dios lo podemos contar y seguimos siendo amigos ahora, una barbaridad.